Buenos días. Les damos formalmente la bienvenida a todos los asistentes presenciales y virtuales al segundo día de la 8ª edición de la Conferencia Nacional de Informática Forense Infoconf 2024 en la Universidad Nacional de La Matanza. Evento anual que convoca a referentes de la informática forense, la investigación criminal informática, la ciberseguridad y en general la tecnología y el derecho en las ciencias de aplicación forense. Recordemos que desde su primera edición en 2017 es impulsada por la Red Universitaria de Informática Forense, Red UNIF. Agradecemos a los disertantes, asistentes, invitados, auspiciantes, sponsors y a las instituciones y organismos que están haciendo posible esta nueva edición de la Infoconf. Agradecemos a la Universidad Nacional de La Matanza y a sus autoridades por el apoyo a la conferencia, un espacio de intercambio de experiencias multidisciplinarias ante los nuevos desafíos de la ciberseguridad y la informática forense, y las distintas disciplinas que convergen en ella, donde es fundamental el trabajo cooperativo de la justicia y de quienes se llevan adelante las investigaciones y los análisis forenses informáticos. Esta colaboración estrecha no solo fortalece la práctica profesional de ambos, sino que también garantiza un abordaje integral en el tratamiento de casos, donde hoy, de una u otra manera, atraviesa la tecnología. Esperamos disfruten la conferencia en la cual participan importantes disertantes nacionales e internacionales. A continuación daremos comienzo a las disertaciones. Bueno, buenos días. Me toca presentar a alguien que admiro muchísimo. La doctora Daniela Dupuy es fiscal coordinadora de la Unidad Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es fiscal de primera instancia en lo penal y contravencional de la Ciudad también Autónoma de Buenos Aires y directora del Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales OCEDIC de la Universidad Austral, que bueno, es una de las instituciones que nos están auspiciando en el día de hoy. Bienvenida y es un honor tenerte. Puedo usar este, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Cintia, por la invitación. Para mí siempre es un placer realmente asistir a estas conferencias. Me parece que tienen una altísima calidad y hoy me siento realmente muy honrada de hacerlo en la Universidad Nacional de La Matanza. Yo le decía a las autoridades que quedé encantada y realmente asombrada por las instalaciones, por las aulas de esta universidad. Así que muchísimas gracias por recibirme. Bueno, hoy yo quiero seguramente ahí, ¿no? Sí. Seguramente ustedes ayer en la mayoría ahí va, ¿no? Estuvieron muy familiarizados con el tema de la informática, cosa que nosotros, los fiscales y el equipo de la Fiscalía, debemos estarlo a diario. Pero bueno, yo hoy vengo, y sé que ayer estuvo también Horacio Asolín, pero yo vengo quizás a poner un granito de arena de lo que pasa en el ámbito jurídico, más que en el ámbito jurídico, en el ámbito de la investigación. Y en el ámbito de la investigación de cara al juicio oral. Yo trabajo como fiscal en una fiscalía, en una unidad fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí tenemos un sistema acusatorio, con lo cual en la fiscalía ingresan los casos de cibercrimen, digo, de delitos informáticos, explotación sexual infantil, grooming, ataques de denegación de servicio, daño informático, difusión de imágenes sin autorización, hostigamiento digital, suplantación de identidad, fraudes informáticos. Y el equipo fiscal llevamos adelante una investigación de cada uno de estos casos. Previo a ello, hacemos una selección de casos de lo que realmente amerita
llevar a juicio e investigar y de lo que no. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos 300 reportes o 300 denuncias anuales, no, mentira, diarias de explotación sexual infantil desde National Center for Missing Children. Arrancamos ya con ese único delito, con 300 reportes que son a nivel nacional, pero obviamente nuestro equipo hace una investigación previa para ver desde qué provincia se conectó, se logueó la persona que difundió, compartió, comercializó esa imagen y la enviamos a esas provincias. Y luego las que detectamos que están en Cava, las investigamos acá. Entonces, toda esta masa de casos es realmente imposible investigarlas, sobre todo cuando son investigaciones cometidas en entornos digitales y luego llevarlos a juicio. Es materialmente imposible. Por más que el fiscal general me diga, Daniela, te doy 50 empleados o 50 investigadores más, no lo podríamos abarcar correctamente, eficientemente. Entonces hacemos una selección de esto y los casos se llevan a juicio. Entonces, aquí hay dos cuestiones que para nosotros, sobre todo los abogados, nos representan un desafío importante. Yo traje una presentación, pero me engancho a hablar en algunas cosas que me parece importante compartir con ustedes. La primera es cómo investigamos en entornos digitales. ¿Lo hacemos solamente los abogados o necesitamos a los informáticos, a los expertos, a muchos de ustedes para llevar a cabo una investigación eficiente? Y la respuesta es absolutamente rotunda en cuanto a que solos no podemos. Los necesitamos a ustedes. Realmente, yo siempre digo, después de mi marido está el informático que trabaja en la Fiscalía, Matías Fernández o cualquiera de los chicos del SIG, que son con quienes uno machea, chequea la estrategia de investigación. No es igual a investigar los delitos tradicionales que yo recuerdo cuando trabajaba en el ámbito federal, investigábamos. No, aquí realmente necesitamos un plus que es la tecnología, el conocimiento tecnológico, saber qué herramienta informática van a utilizar, cómo van a llegar ustedes a un cierto lugar que para mí es vital y es realmente, se vincula con el objeto de la investigación. Yo no puedo sin el personal informático, no puedo, pero el personal informático tampoco puede sin nosotros, porque nosotros le tenemos que decir a dónde va nuestra investigación, cuáles son los objetivos de la investigación de cara al juicio oral. Pero claro, por otro lado, yo sé perfectamente que los ingenieros, los técnicos, pueden llegar a donde quieran, ¿sí? A los resultados que quieran. El problema es cómo. El problema es cómo nosotros, los fiscales, blanqueamos, por así decir, esa información para que sea presentada legítimamente en el juicio. Cómo hemos adquirido esa evidencia digital, cómo hemos preservado esa evidencia, cómo la analizamos, qué herramientas forenses utilizamos para llevarlo a cabo, a qué conclusiones llegaron, cuál fue la metodología paso a paso utilizada para llegar a ese resultado. Esto es claramente lo que se plasma siempre en un juicio. Entonces, el doble desafío que yo les contaba tiene que ver, primero, con la investigación, compleja de por sí, con investigaciones en donde nos desafían a los fiscales y a los investigadores porque ustedes saben, mejor que yo, que la sofisticación va creciendo día a día. Las diferentes modalidades van creciendo o cambiando, mutando día a día. Y ahí corremos nosotros, los operadores del sistema, los investigadores, el binomio jurídico-técnico, para hacerle frente a esto. Primer desafío, una investigación rápida, eficiente, trazable. Segundo desafío, llevar esto a juicio.
Convencer a un juez, convencer a un tribunal, convencer al jurado del caso que tengo, de las pruebas electrónicas que tengo, que puedan comprender y entender al informático, al técnico o al perito que voy a examinar. Tratar de hablar con mi perito y con el informático para decirle, tus conocimientos son indudables, pero lo que necesitamos es que ustedes puedan transmitir llanamente, fácilmente, frente seguramente a un tribunal que no sabemos si tiene amplios y profundos conocimientos en tecnología sobre qué hicieron, sobre a qué conclusión llegaron con tal informe, sobre qué herramienta forense utilizaron, sobre si está validada, sobre si no está validada internacionalmente, sobre si realmente utilizaron alguna guía o algún protocolo internacional, nacional o de dónde. Si esa herramienta tiene una licencia actualizada, si es de software libre o no. Ustedes me dirán, ¿toda esa información necesita saber el juez? Sí. Toda esa información es la que nos legitima a los fiscales que investigamos desde el primer momento para explicarle al juez que mi investigación es fuerte, es un caso sólido, es un caso en donde se ha adquirido evidencia digital de forma legítima. Y esto realmente representa siempre un desafío. Yo voy a muchos juicios, muchas audiencias. Hace 10 años soy fiscal especializada en ciber, todavía no lo puedo creer que hace 10 años ya. Y todos los días esto es un desafío, nunca puedo acostumbrarme, ¿sí? Nunca me relajo. ¿Por qué? Porque las modalidades van cambiando y nuestra estrategia de investigación va mutando, se va sofisticando. Vamos siempre por un poquito más, les cuento. Dentro de muy poquito tiempo estamos armando, no les puedo decir el día, pero se va a llevar a cabo una operación internacional de explotación sexual infantil, donde junto con las fuerzas de la ley y fiscales que representan a muchos países del planeta, estamos llevando a cabo una investigación y un operativo que se va a desarrollar de manera conjunta, de manera simultánea. Todos los allanamientos al mismo tiempo, el mismo día, con un claro objetivo. El objetivo es, ya con una investigación previa y con prueba relativamente suficiente como para pedir esos allanamientos e ingresar a los domicilios, poder corroborar si las personas o la persona que allí vive subió, compartió, difundió, comercializó imágenes o videos de niños, de niñas, de bebés abusados sexualmente. No es la primera operación que nosotros vamos a hacer, ya creo que llevamos como la 10ª operación, pero a esta le vamos a poner un plus, que esto se está enterando Juan en este momento. Ese plus que vamos a poner es el siguiente. Ustedes imagínense en el marco de una investigación, no sé si alguno vio material de explotación sexual infantil alguna vez. Verlo, no imaginarlo, ¿eh? Cuando yo estudiaba el 128 en la facultad y decía, bueno, yo me imaginaba que eran imágenes de adolescentes que parecían grandes, o mejor dicho, adultos que parecían más chicos. Nada de eso, ¿sí? Son realmente bebés, niños de muy, pero muy corta edad que están siendo abusados en ese momento por un adulto. Los videos no duran segundos, duran a veces muchos minutos, hasta 1 hora o más. Y no es un video, porque ustedes saben que estas personas que cometen este tipo de delitos no es que tienen solamente un video, 2 videos, tienen muchos. Tienen y coleccionan ni 5 ni 10, miles. Y para tener, claramente, ellos también difunden, porque es digamos, la forma en que estas personas se manejan. Pero para que me den, yo tengo que dar algo a cambio. Y dar algo a cambio es dar más de este tipo de imágenes. Entonces,
El que tiene siempre quiere más y diferente. La oferta, la demanda, la gran demanda genera que tenga que haber más oferta. Para ofertar tengo que abusar sexualmente de los niños, niñas y adolescentes, tengo que producir y por ende abusarlos. Ahora, todas nuestras investigaciones, y esto lo pueden decir los técnicos que trabajan con nosotros, siempre van dirigidas al autor. ¿Por qué? Y porque las víctimas están diseminadas por todo el mundo. Vaya a saber uno cuándo se produjo ese video, cuándo se comenzó a circular ese video. Y ustedes saben muy bien que cuando secuestramos de los dispositivos de almacenamiento informático incautados en el marco de un registro domiciliario y encontramos millones de videos y de fotos, no quiere decir que los sacamos de circulación. Sigue circulando, ¿sí? Porque otros seguramente lo han tenido y lo siguen compartiendo. Entonces, el objetivo de este operativo va a ser también llevar adelante un reconocimiento de las víctimas. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo lo van a hacer? Porque en realidad, si no saben dónde viven las víctimas. Yo estoy muchas veces sentada ahí donde ustedes están, porque esta materia nos demanda que constantemente tenemos que aprender, ¿sí? Tenemos que actualizarnos. En marzo de este año se llevó a cabo un operativo parecido a este que les estoy contando y el International Center for Missing Children organizó con este operativo un entrenamiento en Ecuador en el que nos invitaba a un representante de cada país, en realidad cada uno de los fiscales que habíamos investigado o que habíamos participado en esta organización, de 10 países de Latinoamérica. Nos entrenaron con una herramienta de inteligencia artificial para individualizar a las víctimas. Nos entrenaron expertos del Homeland Security que trabaja con esta herramienta. No la quiero nombrar porque no sé si le tengo que hacer propaganda o no. Prefiero decirles que es una herramienta de reconocimiento facial, ¿sí? Bueno, yo asistí a Ecuador junto con una integrante de nuestro cuerpo de investigaciones judiciales, que ya es técnica, el binomio nunca falla, y estuvimos una semana de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde sin parar, aprendiendo a utilizar esta herramienta. Se las hago corta. Gracias a esta herramienta y, lógicamente, a la profundización de la investigación del resultado que nos da esta herramienta, el Homeland Security logró rescatar a 117 niños y niñas que habían sido o que aparecían abusados en esas imágenes y videos que secuestramos en el marco de este operativo, ¿sí? Entonces, en el caso de Argentina, las víctimas estaban, una en Chile, hubo un montón que obviamente no se pudo detectar, una estaba en Chile, había varias de Rusia, varias de Estados Unidos. Entonces, fíjense cómo el fenómeno de cibercrimen nos abre absolutamente las fronteras y la transnacionalidad nos hace desdibujar totalmente ese principio de territorialidad que nos enseñaron en la universidad y de soberanía nacional a que todos estamos muy aferrados, obviamente. Pero cuando investigamos en entornos digitales, lo más probable, lo más seguro, es que tengamos que acceder transfronterizamente a evidencia digital que está alojada en extraña jurisdicción. Uno de nuestros principales aliados para llevar adelante investigaciones realmente eficientes es el sector privado. Las empresas internacionales de comunicación, Microsoft, Twitter, TikTok, Meta. Necesitamos información que nos brinden ellos acerca
de sus usuarios, nuestros sospechosos, que se habrían conectado en nuestro país, cualquiera sea la provincia, para cometer ese delito, y cualquier delito. Les di el ejemplo de explotación sexual infantil porque se me vino a la cabeza esta organización, pero estamos hablando de que puede ser un ransomware, un ataque de negación de servicio, un fraude informático. Es decir, el desafío, no me gusta decir el problema, pero el desafío es la conexión desde cualquier parte del mundo de uno o un montón de personas y víctimas ubicados en otros países y diseminadas en diferentes países. Pero claro, para complejizar aún más la cuestión, tengo la evidencia digital, los datos que necesito para investigar, alojados en extraña jurisdicción y que seguramente no solamente se encuentran en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las empresas tienen servidores en donde fraccionan esta información en diferentes países, por ejemplo, de la Unión Europea. Irlanda. Entonces, coordinar todo esto, si tuviéramos que pasar por los canales tradicionales de cooperación internacional, tratado, el EMLAT, ¿no? El tratado básico o tradicional de cooperación internacional, es muy probable que ningún fiscal haya llegado a un buen resultado en el marco de una investigación, porque la cooperación Estado-sector privado para estos delitos es vital, ¿sí? Entonces, yo recuerdo cuando en el ámbito federal investigaba casos y lo comparo con lo que hace 10 años, no solamente a nuestra unidad fiscal especializada, y ahora les voy a decir por qué, y lo comparo con ahora y digo, es una cooperación entre Estado, sector privado y especialistas en tecnología. Esto no ocurría antes. Pero fíjense que esto no impacta nada más en la unidad fiscal especializada de cibercrimen. No. Algún colega me ha dicho, bueno, pero eso lo investigás vos. No, pará. Vos también lo podés investigar, porque si estamos investigando cualquier delito, random, cualquier delito, un homicidio. Tengo la escena del crimen, que es lo que primero voy a preservar, ¿verdad? ¿Qué es lo que automáticamente hacemos, Mati? ¿Qué es lo primero que vas a hacer automáticamente? La identificación de la evidencia digital del lugar. Y aquí tenés una serie de cuestiones para ver, ¿no? Porque no solamente serían los teléfonos, las computadoras, también porque no los smartphones, que quizás nos podrían llegar a dar alguna data de la frecuencia cardíaca que tenía el marido de la señora que yace muerta en esa cama. Las consolas de juego, las heladeras, todos los elementos que están conectados a Internet nos dan también información. Pero también seguramente lo que va a hacer el fiscal que investiga o el policía que investiga es determinar cuál fue la última actividad que tuvo la víctima y el victimario en Meta, en Facebook, en Instagram. ¿Qué fue lo último que buscó en el buscador de Google el sospechoso? ¿Sí? ¿Dónde esconder el cadáver en el lugar más hondo del río Hudson? ¿Qué sé yo? Entonces, no es potestad y facultad nada más de la Fiscalía especializada en ciber. Todos los fiscales, y digo fiscales porque siempre trato de transmitir un escenario moderno de investigación como es el sistema acusatorio, en donde los fiscales somos los que investigamos y después llevamos el caso a juicio. Todos los fiscales investiguemos cualquier tipo de delitos, necesitamos recolectar evidencia digital. Necesitamos, y ahora sí, trabajar de cara a juicio con esta combinación que debe ser perfecta entre lo que es la cadena de custodia física con la cadena de custodia digital. Porque no todo es cadena de custodia digital en investigaciones en entornos digitales. Si estamos en un allanamiento, necesito que el personal policial especializado, o al menos que tenga conocimiento de cómo
se desenchufa una computadora, qué es lo que no se puede hacer, qué es lo que sí se puede hacer, dónde se coloca ese teléfono para evitar interferencias externas, cómo lo envuelvo, cómo lo rotulo, cómo lo plasmo en el acta. ¿Cómo identificó ese personal policial, de acuerdo a las órdenes del fiscal, los dispositivos de almacenamiento para analizar? ¿Secuestramos todo, absolutamente todo lo que hay en la casa del sospechoso? Y bueno, si multiplicamos 20 aprox dispositivos por allanamiento por 5, que son la cantidad aproximada de allanamientos que hacemos por semana, pobre el laboratorio informático, le estoy sonando la vida, pero también me estoy perjudicando yo. Mira, acá me aplauden, claro. Me estoy perjudicando yo también, porque si yo los lleno a ellos de, vamos, sí, se secuestre todo lo que pueda llegar a tener relación con el objeto de la investigación. No, tenemos que investigar un poquito más en profundidad antes de pedir un allanamiento para decirle al juez, yo necesito los dispositivos de almacenamiento informático que el personal policial pueda detectar que pertenecen a mi sospechoso. A veces se puede y otras veces no. Pero cuando se puede, en lugar de llevarme 20, me llevo 3. Ah, bueno, no, pero él pudo haber guardado en la computadora de su hija. Si hay algo que nos dio la especialización es poder analizar todas estas posibilidades y probabilidades. Y la verdad que en pocos casos las personas que cometen estos delitos tienen también en la computadora de su hijo o en el teléfono de su mujer la evidencia digital que yo necesito para comprobar que él es el autor. Con lo cual, con esos 3, 4 dispositivos de almacenamiento estamos muy bien para enviarle al personal especializado y pedirles por favor, y quizás sin vergüenza, porque si yo le mando 60 o 70 teléfonos para que me hagan una extracción y un análisis, no me daría la cara para pedirles que me los envíen rápidamente. Pero si les mando 3 y les pido por favor, tengan en cuenta que yo necesito llevar adelante una investigación en un tiempo prudencial para luego llevar a juicio, es muy probable que tenga una buena respuesta del laboratorio informático. Entonces, esta sinergia, esta comunicación entre informáticos y abogados, fiscales, es fundamental para el éxito de estas investigaciones. Claro que una vez que el personal policial o informático nos entregue el resultado de lo que fue. Y yo les estaba diciendo la conjunción entre la evidencia digital física y la digital. Cuando identificamos y terminamos de identificar, guardamos, precintamos todo esto y luego lo trasladamos, excepto que un fiscal le haya pedido al juez, por los motivos que crea conveniente, que en el lugar hay que hacer un triage de alguno de los dispositivos de almacenamiento. Ok, debemos registrarlo, quizás hasta filmarlo. Recuerden que no va a estar la defensa del otro lado. Siempre le pido a los informáticos, antes de actuar en este sentido, me llaman por teléfono para ver cómo seguimos. Yo no quiero terminar el allanamiento y terminar en una audiencia previa en donde me plantean la nulidad porque la defensa no pudo controlar lo que la fiscalía hizo. Entonces, personal policial, les pido por favor, técnicos, filmen. Coloquen en el acta qué es lo que hicieron con ese bloqueador de escritura, a qué resultado se arribó. Siempre entiendo que es fundamental que si entendemos en la previa que vamos a necesitar hacer un triage en el lugar, el juez lo debe saber y lo debemos incorporar en la orden de allanamiento, porque el día de mañana la defensa viene y digo, el juez me lo permitió. Muchas veces le tenemos que explicar a los jueces qué es un triage, porque si no nos dicen no, vamos a contarles para qué. ¿Por qué esta excepción? Una excepción que tiene que ver más que nada
con los resultados, pero también con los tiempos que implican llevar a cabo esto en todos los allanamientos. Sería realmente muy engorroso, no solamente para nosotros, sino también para los policías especializados y hasta para la gente donde le estamos allanando, porque si tuviéramos que hacer un triage de todos los dispositivos, ¿cuánto tiempo tardaríamos allí? ¿No? Bueno, entonces, piensen que la defensa no va a estar y yo quiero y le pido siempre a los técnicos y a los especializados que tengan estos recaudos. Si en el momento, si el allanamiento no se pidió con la producción del triage en el lugar y me surge durante el allanamiento esa necesidad de hacerlo, le pido al técnico, me llamás desde el allanamiento y yo lo llamo al juez, le fundamento telefónicamente por qué voy a hacer esto, él me da la autorización y se hace. Siempre hay que pedir la autorización al juez, yo recomiendo que sí. ¿Por qué? Porque si yo me pongo en los zapatos del abogado defensor, plantearía 15 millones de cosas en contra del fiscal. Y como yo no quiero que me planteen eso porque pierdo el tiempo, más allá que no sé si lo gano, entonces directamente prefiero adelantarme a esa debilidad y decirle al juez, voy a hacer esto. Te notifico que voy a hacer esto, dale nomás. Entonces, digamos que todo lo vamos haciendo en el marco de una legalidad. Pasamos a la cadena de custodia nuevamente física y vamos con el transporte y con el arribo en el al laboratorio de todos estos objetos. Todavía no sabemos si ese allanamiento fue exitoso, ¿verdad? A diferencia cuando vamos a buscar droga o cuando vamos a buscar armas, que claro, allí buscamos, está el arma, está la droga, allanamiento exitoso. Vamos a buscar datos, si lo hacemos tradicionalmente, el registro de datos se hace en el laboratorio, no se hace en el allanamiento, en el domicilio allanado. Entonces, me voy con 30 dispositivos de almacenamiento y eso no es un allanamiento exitoso porque no sabemos qué vamos a encontrar y si vamos a encontrar en el laboratorio la información que necesitamos. Y la información que necesitamos debe ser especialmente solicitada a los técnicos. Los puntos de pericia y todo aquello que usted estime corresponder de acuerdo al objeto de la investigación, tirarle esa bomba al perito no está bueno. No está bueno, no sé qué piensan ustedes. El fiscal dirige la investigación y sabe dónde quiere llegar. Y es lo que le tiene que notificar al perito para que actúe en consecuencia. Muchas veces el problema se da cuando los operadores no sabemos qué pedir concretamente. ¿Y eso saben con qué se soluciona? Nada más y nada menos que con la comunicación. Hablar con los peritos. El otro día hablaba con Gustavo Pressman y me dice, no puedo hablar con los jueces. No, me reciben y creo que es un perito muy conocido, que todos ustedes lo conocen. ¿Pero por qué? Los jueces, los fiscales, cumplimos una función social. Tenemos que estar para que la investigación sea exitosa en pos de la sociedad o la defensa de quien defiende. ¿Cómo no voy a poder tener esta ida y vuelta constante con los peritos? Porque eso va a redundar, eso no quiere decir que perdí poder. Eso quiere decir que somos un equipo de trabajo en el que vos vas a hacer este rol, cumplís este rol y yo cumplo este otro. Y si junto el trabajo de Matías y mi trabajo, estoy potenciando la investigación, ¿sí? No es una cuestión de lucha de poderes esto. Somos un equipo de trabajo con un mismo fin en donde cada uno cumple un rol diferente. Cuanto mejor y mayor comunicación haya entre nosotros, fiscales e informáticos, mejor resultado vamos a obtener en el juicio. Si no entendemos esto los operadores, no entendemos por dónde va el éxito de nuestra función en realidad.
¿Por qué? Porque el éxito de la función del fiscal quizás es en llevar adelante con el equipo una muy buena investigación, poder trasladarla en juicio oral y obtener un pronunciamiento favorable a la teoría del caso que cumplió toda la prueba que fuimos recolectando. Pero un fiscal solo no puede hacer esto. Necesita equipo de trabajo jurídico, técnico, herramientas forenses, últimas herramientas forenses para que nos brinden buenos resultados, y todo ese conjunto seguramente nos va a permitir, al menos, independientemente de lo que el juez termine de decidir, nos va a permitir hacer un buen papel, una buena representación al Estado. Cuando llega al laboratorio entonces informático y se trabaja en la extracción de datos y en desembalar, sacarle el precinto, desembalar, sacar el disco, meter el UFED o el Celebrate para desbloquear, el acta respectiva que así lo relate y que luego pasa a otro área para analizar esa información y hacer un informe técnico de acuerdo a los puntos de pericia de las partes. Todo eso que claro, sucintamente yo puedo explicar, puedo compartir con ustedes porque todos lo saben, pero quiero decirles que todo eso no queda en el expediente. Toda esa trazabilidad va al juicio. ¿Y cómo va al juicio? Con un testigo. La prueba se presenta a través de las declaraciones o exámenes a los testigos y a los peritos o a los informáticos, ¿sí? Y lógicamente la contraparte va a hacer su trabajo de control a través del contraexamen de ese perito. Entonces, hay dos cuestiones en donde seguramente vamos a examinar a los informáticos. Primero, decirles que toda esta trazabilidad es muy probable que necesitemos de 2, 3 y hasta 4 personas. Primero, los que secuestraron, identificaron y secuestraron el lugar derecho seguramente van a ser personal de las fuerzas de la ley que van a venir a declarar y van a contar los primeros pasos. Luego, quién lo recibió en el laboratorio, luego quién extrajo la información, luego quién analizó la información e hizo el informe. Todo eso, traducido quizás en exámenes de 4 o 5 personas, tiene que ser una película para el juez. Una película cronológica de todo lo que fue ocurriendo y de muy fácil comprensión. Esto que les estoy diciendo es el cuore del caso. Es la trazabilidad del caso. Es el tratamiento de la evidencia digital durante la investigación que lo reflejo en el juicio oral a través del examen de mis peritos. Y para terminar, y me quedo acá en el examen de los peritos y de los informáticos, dos cuestiones. Hay dos líneas de exámenes, porque en realidad ustedes hacen el informe pericial, la extracción de información, el allanamiento, pero su trabajo no terminó ahí, porque seguramente el fiscal los va a llamar para declarar en juicio. Y decirles que el fiscal va a trabajar en dos líneas con ustedes. Primero, en acreditar al testigo, acreditar al experto. ¿Dónde se recibió? ¿Hace cuánto tiempo que usted se desempeña como perito? ¿Hace cuánto tiempo trabajó aquí? ¿Tiene premios? ¿No tiene premios? ¿Qué otra carrera estudió? Acredito. Puede ocurrir que haya técnicos que no son ni ingenieros ni licenciados en sistema, pero que tienen un montón de certificaciones. Las defensas tienden a atacar al técnico que no es un profesional. Y ya hoy, la Corte de Estados Unidos, hace una semana,
ratificó un montón de fallos que vienen diciendo que, por ejemplo, para utilizar un Celebrite no necesitas ser perito, no necesitas ser ingeniero. Simplemente con las certificaciones que hiciste con Celebrite, que acredita el uso de esa herramienta, ya es suficiente como para. Diferente, estamos hablando de desbloqueo de celulares, estamos hablando de utilización de UFED para la extracción de datos. Diferente quizás es cuando tenés que analizar ya los datos con los puntos de pericia, donde a lo mejor sí, claro, es preferible que el experto tenga otras credenciales. Esto para nosotros es importante hoy día saberlo porque la defensa ataca la acreditación del experto. La segunda línea es la acreditación del testimonio, de lo que va a decir. Para eso necesitamos tener una conversación previa. No para yo decirles qué es lo que ustedes van a tener que decir, simplemente para yo saber qué es lo que recuerdan ustedes que hicieron, porque muchos hacen cantidad de pericias por semana o por mes. Entonces, seguramente les voy a decir, antes de venir a la Fiscalía a hablar conmigo, por favor, revise el informe técnico número tal. Entonces, allí nos toca preparar el testigo. Suena súper antipático porque parece que yo le tengo que decir o recordar lo que tiene que decir. No, no. Simplemente es hacer, saber qué es lo que él va a decir y lo que no va a decir en juicio porque no se lo acuerda. Después yo tendré técnicas y destrezas como para refrescarle la memoria, pero nunca de antemano. Porque fíjense que el perito entonces en el juicio dice, eso yo no me lo acordaba, pero la fiscal me lo recordó en la entrevista previa. No puede jamás ocurrir esto, ¿sí? No puede jamás ocurrir esto. Entonces nos quedamos con lo que me tomo conocimiento de lo que él sabe, de lo que él recuerda, y yo ya ahí planeo mi examen y sé si voy a tener alguna debilidad y trabajo con esa debilidad. Una debilidad, por ejemplo, es que no recuerda tal cosa y yo ya sé que le voy a tener que exhibir ese informe para refrescarle la memoria. Y eso tiene un costo, porque el juez va a decir, bueno, ¿qué pasa con el perito de la Fiscalía que no supo preparar correctamente a su testigo, que no recuerda algo tan clave como la cantidad de imágenes que había en los dispositivos? Bueno, en la acreditación quizás del testigo le voy a preguntar al señor informático qué cantidad de pericias hace por semana. Entonces quizás eso puede llegar efectivamente a justificar que no recuerda en mi pericia, en mi informe, la cantidad exacta de información que encontró. Bueno, yo tenía toda una presentación para compartir con ustedes, pero se me pasó el tiempo, pero tenía mucho que ver con estas cuestiones porque cuando Cintia me dijo qué tema querés hablar, y a mí me parece que es muy importante la comunicación que existe entre el tecnológico y el abogado, ¿sí? Y cómo todo lo que se hace en el laboratorio se lleva a juicio. Esto me parece que es fundamental para el éxito de cualquier investigación en entornos digitales. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado y estoy abierta a las preguntas. Hola, hola, ¿algo se escucha? Bueno, preguntas para la doctora Daniela Dupuy. ¿Quién quiere hacer una pregunta? Aprovechen, que la tenemos acá. ¿Nadie? ¿Una pregunta? ¿Se animan? Bueno, a ver. Hola, doctora. ¿Alguna recomendación para peritos o futuros peritos para que ellos entrenen su oralidad en los juicios orales? ¿Hay? Bueno, en primer lugar, yo creo que lo más importante, otra vez, no es lo mismo que un perito sea citado a un juicio y se siente en un juicio como sin una previa, ¿sí? Entonces, nadie le explicó qué le van a preguntar, cómo le van a preguntar, que primero el fiscal va a hacer un amor y después el defensor lo va a querer destruir, que entre el fiscal y el juez
entre el fiscal y el defensor se van a objetar algunas preguntas y esto va a generar un clima a veces un poco incómodo. Bueno, muchos informáticos o peritos llegan al juicio y desconocen todo esto, ¿sí? Porque ustedes estuvieron en el laboratorio trabajando muy tranquilos, sin que nadie los estorbe, haciendo su trabajo más que científico y respetable. Pero el juicio es un ring y ustedes lo tienen que saber. Ustedes lo tienen que saber. Entonces, lo que se suele hacer, cuando yo les contaba que los fiscales y los defensores también preparamos a los testigos, quiere decir que ustedes van a tener una conversación con el fiscal antes del juicio, al menos la deberían tener, en donde el fiscal les va a explicar esto. Mirá, yo voy a hacer un amor con vos, con todas las preguntas que te voy a hacer, todas las preguntas que te voy a hacer, vos las vas a saber hacer. Estate tranquilo, va a estar el juez acá, la defensa acá, yo como fiscal acá, vos, tu silla acá explicando. Estate lo más tranquilo, expresate claramente para que el juez te entienda y no diga una pregunta aclaratoria y te vuelva a hacer la pregunta y a lo mejor te pones nervioso. Vos súper tranquilo. Pero sabe que cuando yo termino de preguntarte, la defensa va a comenzar a preguntarte. Quizás no tan amablemente y amorosamente, porque lógicamente va a querer llevar harina para su teoría del caso. ¿Y qué es lo que va a tratar de hacer con vos? Que pises el palito, que te pongas nervioso, que digas algo quizás diferente en algo que no hay diferencia, pero la defensa va a aprovechar para decir que sí hubo una diferencia, sobre todo cuando de cuestiones técnicas e informáticas se trata, y le va a sembrar la duda al juez. Entonces, yo siempre, esto es un trabajo que se hace desde la investigación propiamente dicho, porque los peritos saben que la primera parte de su trabajo es la investigación y la segunda es la declaración en juicio, ¿sí? Entonces, siempre está bueno que ustedes vayan memorando, documentando todo lo que van a hacer, porque esa trazabilidad es la que luego van a contar. Y la van a contar de una manera que tiene que ser tan sencilla como si se las estuvieran contando a sus hermanos, a sus hijos, ¿sí? Algún término, obviamente, tecnológico pueden incluir, como por ejemplo un hash. Bueno, y quédese allí. ¿Qué es un hash? Algo que para nosotros, los que estamos acá, es algo obvio, pero no para todos los jueces o para todos los fiscales o para todos los defensores. ¿Qué es un hash? Es un algoritmo matemático. ¿Me lo puede explicar en términos más sencillos? Bueno, es lo que a usted quizás le asegura que lo que está en esta copia es exactamente lo que está en el original, que no hubo una alteración cuando se efectuó la copia o la extracción de datos. Listo, eso es algo que lo podemos comprender todos. Y esto es muy importante, y es un trabajo nuestro también. Un trabajo nuestro de decirles, esto no lo van a entender, ¿lo puedes explicar de otra manera? Y lo practicamos antes de ir a juicio. Matías nos puede decir que es mi testigo principal en los juicios. Y es muy importante el apoyo gráfico. El apoyo gráfico nos clarifica a todos. Si ustedes pueden apoyarse con una presentación, obviamente tiene que ser admitida previamente y el fiscal tiene que aceptarlo, al juez le entra por lo que dicen, pero por lo que ve también. ¿Cómo funciona una plataforma peer-to-peer, un e-donkey? Y a lo mejor ustedes la cuentan y el juez, van a ver que ellos, ya les veo la cara a los jueces que empiezan a cerrar los ojos, empiezan a moverse en el sillón, digo, chao, no entienden. ¿Nos podría hacer una prueba en vivo, una demo en vivo de cómo funciona y nos va explicando de acuerdo a las preguntas que le hace el fiscal? Y entonces ahí el juez entiende. No quiere, yo con esto parece que los jueces no entienden nada, pero no es así, ¿no, Francisco? No es así, pero bueno, muchos no están especializados todavía en la materia. ¿Alguna otra pregunta?
ser que no anda. No, el que no anda es el que ese anda. Ah, bueno. Ah, este anda, sí. Este parece que anda. Voy a hacer un pequeño contrapunto. A ver. Quiero dejar a salvo la imagen de la defensa que ejerzo desde el año 90 en que renuncié al Poder Judicial. Sí. Pero hice mi primer juicio en el año 88 como defensor oficial. Entonces parece que la defensa fuera el individuo que le busca el problema a la cuestión. Y nos hemos enfrentado como defensores muchas veces a que estas entrevistas previas no suelen ser tan asépticas como usted quizás lleve a cabo, pero otros no. Más allá de que yo este tipo de delitos no los defiendo por una cuestión de convicción, porque prefiero ser querellante acá y no ser defensor, no lo he sido, lo cierto es que más de una vez uno se enfrenta a casos que causan risa pero son tragicómicos. Porque los códigos, el Código de la Provincia de Buenos Aires es acusatorio, pero yo digo que la oralidad es un híbrido, porque si un testigo en el juicio oral no dice lo que dijo en la instrucción, se le permite la exhibición de la parte escrita, con lo cual deja de ser juicio oral. Porque si yo le muestro la parte escrita, quedémonos con lo escrito y discutamos lo escrito y no hagamos el dispendio jurisdiccional y económico que implica hacer un juicio oral. Y otras veces han llevado las copias de las declaraciones y no se han dado cuenta y dicen, a ver, espere, quiero consultar y sacan la copia de la declaración. Cosa que es tremenda. Pero lo cierto es que muchas veces las pericias, y hablo de pericias en general, porque acá yo he sido querellante y yo sostengo casi desde su lado lo que dice el perito. Pero muchas veces las pericias no suelen ser de todo claras. Y yo coincido con usted en este punto, que cuando uno lo entrevista al perito o entrevista, yo he entrevistado como defensor en otros delitos al testigo, y yo lo único que le digo es, ¿qué es lo que usted sabe? Pero no pongo ni una coma en su declaración. Porque no me gustaría sentarme, como he logrado como querellante, decir, pero ¿usted cómo sabe esto? No, porque el doctor me lo dijo. Y eso yo creo que se me cae la cara de vergüenza. Pero lo cierto es que a veces las pericias no son claras, no por la falta de idoneidad del perito, sino sobre todo por la falta de conocimiento de nosotros los operadores. Porque yo llevo un perito de parte, le digo, explícame, quiero entenderlo, porque la única manera de entenderlo es saber si lo va a entender el juez. Por eso coincido con lo que dijo usted. Y la pregunta sería esta. ¿Cómo se maneja el tema de la selección del secuestro? ¿Sabe por qué? Porque como querellante, en una oportunidad, se hace el allanamiento y se lleva el dispositivo de la hija. La hija decía que estaba en la universidad, que necesitaba esa computadora, que le robaban la vida, que sé qué sé cuánto. Encontramos material, encontramos tráfico de pornografía infantil desde esa computadora. Y si no se hubiera llevado, nos hubiéramos quedado quizás sin poder acreditar, porque en la del padre no lo había, y en el teléfono del padre no lo había, y en la netbook del padre tampoco lo había. Y lo encontramos ahí, de casualidad. Por eso le digo, ¿cómo se hace esa selección? Bueno, gracias por el comentario que hace y varias cosas para decir. En primer lugar, es cierto que cuando todavía nos enfrentamos a estos sistemas procesales híbridos que no terminan siendo del todo acusatorios o adversariales, nos encontramos con una reiteración de lo que ocurrió en el mal llamado expediente en el juicio oral. Entonces pasan exactamente todas estas cosas que usted está diciendo. En segundo lugar, o sea, yo siempre me gusta plantear las charlas desde un escenario ideal. A veces se puede y otras veces no se puede realmente lograr. Quizás esta pregunta que usted hace, la decisión de seleccionar
qué se secuestra o qué no, está basada en la información que nosotros fuimos recolectando, los datos que fuimos recolectando durante 10 años de Fiscalía Especializada, en donde nos demostró que de 10 casos, solamente en uno pasó lo que usted dijo. Entonces, estratégicamente, y sabiendo que siempre cuando se emplea la estrategia podemos dejar de lado algo importante, estratégicamente, al menos yo pienso con mi equipo, que es mucho más fuerte e importante lograr esta comunión con el laboratorio informático y que nos cumpla en el resto de las 9 causas con las pericias en tiempo y forma. Lo que ocurre cuando investigamos estos delitos, que vamos directamente a buscar las computadoras, los pendrive, los teléfonos, es que de cada allanamiento, si te llevas todo, te llevas 20 dispositivos. Y la verdad es que nuestra experiencia es, la mayoría no encontramos, la mayoría de computadoras de la mujer, del hijo, que lo dejé sin ir al colegio, sin estudiar y demás, no encontramos material. Lo encontramos en la de ellos, ¿sí? Pero bueno, eso no es aleatorio, es una decisión estratégica que se tomó luego de analizar durante 10 años los resultados de las pericias informáticas en cuanto al hallazgo o no de determinado material, en el ejemplo que usted dio, en los dispositivos de sus familiares. Hoy hay cada vez más dispositivos para analizar. Si vamos al Internet de las cosas, ya le sumo a lo tradicional, computadoras y teléfonos, las consolas de juego, todos los elementos que estén conectados a Internet, los smartwatch, bueno, todo eso es, ustedes lo saben, mucho tiempo, horas, hombre de trabajo. Y yo lo que creo es que hay que seleccionar. La oportunidad hay que aplicarse a lo largo de toda la investigación. ¿Bueno, alguna otra pregunta? Venga. Gracias. Buenas tardes, gracias. Buen día, mejor dicho. Buen día. Mi óptica es otra, no soy informático forense, me dedico a otra área de ciberseguridad. Quería saber, usted mencionó operaciones sobre el tema de los niños y todo esto. En el caso de los ataques de ransomware, ¿ustedes han avanzado o podría explicar las operaciones que realizan, la modalidad o qué medidas toman preliminarmente, si han logrado avanzar y llevar a juicio algún caso, ustedes específicamente? Bueno, nosotros no somos competentes en ransomware. Le tendrías que haber preguntado esto ayer a Solín. Bueno, porque nosotros, o sea, el ransomware, primero, se lo analiza como si fuera una extorsión. ¿Sí? Más allá que mi opinión es que debería tener una reforma urgente legislativa, porque la sanción penal de la extorsión comparada con el verdadero daño que hace un ransomware, si es a una, no hablo a particulares, que lógicamente lo es, pero si está dirigido a empresas o a organismos públicos o a infraestructuras críticas, o sea, la pena que tiene es, diría, ridícula, ¿sí? No te puedo ayudar porque nosotros no tenemos experiencia en la investigación de este tipo de casos. Sí. Porque empresas que se exponen tienen la parte de ser vulnerables. O sea, yo no puedo decir, mira, tal hotel o tal hospital o tal persona
sufrió un ataque de ransomware. Entonces, generalmente cuando tenés ataques de ransomware, que son para empresas, son hasta súper dirigidos, hasta hay veces que tienen una persona adentro y saben que esa empresa no puede ir a la justicia. ¿Por qué? Porque es un hospital, maneja información vital y puede tener una contraparte. Entonces, lo que es empresas no se judicializa ni siquiera al 2%. Exacto. Bueno, muchas gracias, doctora.